Iglesia con fundamentos bíblicos. Ese es nuestro tema, ¿verdad? El nombre de la serie que estamos hoy día desarrollando. Es una serie que Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Ya llevamos varios meses, ¿verdad? Compartiendo muchos temas, fundamentando todas las doctrinas, todas las prácticas dentro de la iglesia. Qué importante, hermanos, es que todo lo que hagamos en la iglesia, ¿verdad? Todo lo que hagamos nosotros como cristianos en nuestra vida, todo lo que digamos, la forma en que oramos, la forma en que las frases, incluso que decimos muchas veces, tengan un fundamento bíblico, tengan un fundamento que sea la palabra del Señor, ¿verdad? Y que no sean las tradiciones, que no sea algo que yo por ahí vi, por algo que escuché, pero no tengo idea qué es lo que dice la Biblia en relación a esto. Por esa razón hemos tomado este tiempo para fundamentar nuestra fe, ¿verdad? Para fundamentarnos como iglesia del Señor, pero en la palabra, ¿verdad? El cristianismo, ¿verdad? El Hijo de Dios verdadero no se conduce por sus emociones, no se conduce por el qué pienso yo, ¿verdad? No existe dentro de los cristianos estos cristianos a su manera, ¿verdad? Decíamos la otra vez, los cristianos Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Eso no existe, ¿verdad? En la Biblia. Dios ha establecido, Dios ha ordenado a través de su mandato, de sus preceptos. Dios ha establecido todo, absolutamente todo. No quedó nada al azar en relación a cómo los cristianos debemos servirle, a cómo los cristianos debemos vivir nuestra vida cristiana y cómo será incluso hasta nuestro futuro. Todo está establecido en la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, que todo lo que hagamos, todo, desde cuando aplaudimos en la iglesia, levantamos nuestras manos, cantamos, nos bautizamos, oramos, etcétera, todas esas cosas, debe usted saber bíblicamente cuál es su fundamento. Esta es la finalidad de esta serie. Hablábamos hace un tiempo atrás, hace varias semanas atrás, acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Aprendimos tantas cosas, ¿verdad? Algunas corregir, otras fundamentar aún más, ¿verdad? Pero el Señor, y otras simplemente quitar, ¿verdad? Pero el Señor nos permitió crecer, madurar en esto, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de otro fundamento dentro del cristianismo, y es un fundamento muy importante, ¿verdad? Creo que es base también para poder hablar acerca de este tema. Lo hemos conversado en algunos estudios bíblicos, lo hemos hablado por ahí también, pero hoy día lo queremos ya poner dentro de esta serie como un tema más, como parte del fundamento bíblico. ¿Cuál es el tema de hoy, queridos hermanos? El fundamento es la oración. La oración. Para eso, yo le voy a pedir que usted me acompañe a Efesios. Vamos a leer, vamos a ir a Efesios en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe este texto, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, en el versículo 18. Este va a ser nuestro texto base para el tema de hoy. Bien, y vamos a leerlo, a ver si nos aparece ahí en la pantalla. Ahí está. Dice así entonces: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Le parece si lo leemos de nuevo? Vamos a ver de nuevo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, hay que tomar estas frases que están acá, hermanos, no hay que leerlo tan apresurado, ¿verdad? Acá hay todo un contexto de cómo debe ser mi actitud como cristiano en relación a la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y mira, acá dice una de las razones por la cual debe ser mi oración: por los santos. Amén. Bien, vamos entonces a desarrollar este tema. Voy a tomar un poquito de té porque al cantar tanto me queda la garganta un poquito resentida. Vamos a hablar entonces acerca de la oración. ¿Qué es orar? Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? ¿Qué es orar? Es la acción de hablar con Dios. Esto nos permite tener comunión con el Señor, ¿verdad? De una manera cercana, pero también debe ser de una manera natural, ¿verdad? Porque algunos piensan que orar es como algo, así como un ritual, ¿verdad? Pero la verdad que la oración en el cristiano, este fundamento de lo que es la oración, debe ser algo que debe fluir en nuestra vida de manera natural.
y cercana a Dios, ¿ok? Nuestras oraciones, por ejemplo, pueden ser con voz audible. Usted puede orar al Señor, por ejemplo, levantarse por la mañana y levantar sus manos y decir, Señor, te adoro, te exalto, en voz audible, ¿verdad? Pero también usted lo podría hacer quizás con voz bajita. ¿Se imagina usted orando ahí en su casa a las 6 de la mañana cuando se levanta para el trabajo y su familia quizás está durmiendo? Y usted, Señor, te glorifico. Eso se llama sentido común, ¿verdad? A algunos cristianos les falta bastante sentido común, ¿eh? Hemos visto muchas veces en las iglesias que está en el momento de la adoración, de la exaltación, y algunos comienzan a orar tan fuerte que ya llega a ser molesto. No sé si a usted le ha pasado o tal vez usted es uno de aquellos, pero nuestras oraciones pueden ser en voz audible, pero también debemos mantener también la calma, ¿verdad? Debemos tener dominio propio de nuestras emociones y ser también ubicados, como decimos en Chile, ¿verdad? No perder la compostura, ¿verdad? Para no ser tampoco tropiezo para otros. Entonces tu oración, hermano, mi oración puede ser en tu corazón, puede ser en voz audible, ¿verdad? Puede ser en tu mente, ¿verdad? Lo importante es que Dios va a mirar nuestro corazón, ¿ok? Ahora, hablábamos hace poquito de que nuestra oración debe ser con cercanía a Dios, ¿verdad? En confianza con el Señor, debe ser algo cercano. Sin embargo, la oración debe ser siempre con una actitud correcta en el corazón, ¿verdad? Esto tiene que ser con respeto, debe ser con reverencia, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque no tenemos que olvidar que estamos ante Dios, ¿verdad? El Dios del universo. Algunos cristianos han entendido de manera incorrecta esta relación que tenemos hoy día con el Señor. Es muy cierto que tenemos hoy día podemos ir confiadamente ante el Señor. ¿Se acuerda que en los tiempos de la antigüedad, en el tabernáculo, el sumo sacerdote debía tener mucha precaución porque si no era apto para presentarse delante del Señor, moría, ¿verdad? Si no cumplía con todo lo ordenado como parte de la ley ceremonial, ¿verdad? Y moral, por lo demás. Entonces, ¿qué sucedía? Moría. Pero hoy día, por medio de Jesucristo, ¿verdad? El velo del templo se rasgó, podemos entrar confiadamente ante el Señor, pero eso no significa en ningún lugar que nosotros vamos a ser confianzudos, que vamos a ir así como... Mire, yo he escuchado gente que dice, no, si yo anoche estuve orando al de arriba. ¿Cómo es esa palabra, verdad? ¿Acaso tú le dirías eso a tu jefe, verdad? No, ¿verdad? Tú tienes que tener una actitud de respeto, reverente, y debes tener también un culto racional. El no comprender que en tu oración estás orando al Dios del universo te hace no tener un culto racional. Si tú piensas que estás hablando con un amigo, cuando oras, no estás teniendo un culto racional, no estás comprendiendo con tu mente, con tu corazón, con quién estás hablando, delante de quién te estás presentando. Por lo tanto, podemos ir confiadamente, sin duda. Esa confianza tiene que ver con no tratar de fingir delante del Señor. Esa confianza tiene que ver con no tratar de sentir que Dios es lejano, ¿verdad? Pero debemos ser reverentes. Debemos tener plena certeza de ante quién estamos. Ante ti me rindo, Señor, cantamos muchas veces, ¿verdad? Pero yo debo saber quién es Dios, conocer a Dios, ¿verdad? Para que mi oración también tenga esa actitud de respeto, de reverencia. Muchas veces por ahí algunos están orando al Señor, ¿verdad? Y están ahí mascando un apio, no sé, comiéndose una manzana, ¿verdad? Claro, Dios mira el corazón, sin duda, pero ¿lo harías tú delante de una persona de esa manera? Bueno, la oración tiene que ver con comunicarnos con Dios. Ya lo expliqué, pero ojo con la actitud. Es muy importante eso, ¿ok? Entonces es importante que nosotros como cristianos, hermanos, podamos tener esta relación con Dios y comenzar a orar, comenzar a acercarnos al Señor, ¿verdad? Pero de una manera, como decíamos, reverente, porque... Y también es importante que esto sea constante. Dios quiere hablar a nuestras vidas. El Señor quiere tener comunión con nosotros, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos hablar con Dios, ¿verdad? Así como un padre le habla a un hijo, ¿verdad? O un hijo a un padre, como tú quieras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? A ver, dame un segundito porque tengo acá un problema técnico. Se me pega un poco estas cosas acá. A ver, dame un segundito, por favor, ahí. Ahí sí, porque si no esto me va a distraer mucho.
Bien, les decía entonces que es importante que podamos hablar con Dios así como le hablaba un hijo a un padre, ¿verdad? La comunicación que tiene un padre con un hijo, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor tú estás diciendo, pero mi papá no era como de confianza, pero estoy hablando del sentido común, ¿ok? Mira, en este sentido, ¿cómo te sentirías, cómo te sientes tú si te avisan que la persona más importante del mundo te va a recibir, ¿verdad? Para que tú puedas presentarte delante de esa persona y puedas estar a solas y hablar con esa persona. ¿Cómo te sientes, verdad? Eh, y no solo con eso, sino que esta celebridad, ¿verdad? Esta persona muy importante, va a estar completamente atento a todo lo que tú le vas a decir, va a estar muy atento a tus palabras, ¿verdad? Eso suena muy interesante, ¿verdad? Esa persona, ¿qué pasa si esa persona además quiere no solamente prestarte atención, sino que además está muy interesado en querer ayudarte? Eso, ¿cómo te sentirías tú? Que somos personas común y corrientes, ¿verdad? Al saber que alguien tan importante en esta tierra quiere prestar atención a tus palabras, te va a recibir y a la vez te quiere ayudar. Eso suena asombroso, ¿verdad? Pero posiblemente te puedas poner muy nervioso, ¿verdad? Solo por el hecho de pensar en esto, ¿verdad? Vas a comenzar a pensar, ¿qué le voy a decir, verdad? Esto es una gran oportunidad que tengo que no la puedo desperdiciar. ¿Qué le digo? ¿Lo escribo? ¿Lo anoto? No sé, de seguro vas a estar muy atento a todo lo que esa persona incluso te diga cuando llegue el momento de estar frente a él, ¿verdad? Vas a pensar, eh, vas a pensar y analizar todas las palabras que le vas a decir, ¿verdad? Tú comprendes que esto es una gran oportunidad, ¿verdad? Y tal vez sea incluso hasta la única oportunidad que tú tienes en tu vida. Ahora, ni siquiera pensar en llegar tarde a esa reunión, ¿verdad? A esa cita con esa persona importante, ¿verdad? Ni pensar tampoco en hablar incoherencia. A lo mejor ya en tu mente dijiste, no voy a decir esto, no voy a hacer aquello para no perder tiempo, para aprovechar mis palabras, para dar también una buena impresión, ¿verdad? Y yo creo que sería, pero impensable, ¿verdad? Impresentable que te quedaras dormido en medio de la conversación, ¿verdad? No sé si yo creo que eso ni siquiera pasa por la mente, es imposible, ¿verdad? Ya el hecho de estar tan preocupados de la situación, el hecho de que sea algo tan importante, ya se nos pasa todo el sueño, ¿verdad? Porque tenemos toda nuestra mente puesta en esa situación. Estamos completamente conscientes de lo que vamos a experimentar, presentarnos delante de una persona muy importante de esta tierra que te va a prestar atención, te ha permitido una cita y que a la vez te va a ayudar. Te va a dar un consejo y te va a dar mucha ayuda en distintas áreas. Ahora, ¿lograste imaginar esta situación, verdad? Bueno, hoy día, en este momento, yo creo que tú puedas comprender que orar con Dios es estar frente de Dios, es estar frente a Él, ¿verdad? Es la oportunidad que tú tienes para hablar con el mismo Dios en vivo y en directo. ¿Qué te parece esto? Puede ser asombroso, puede sonar wow, ¿verdad? O a lo mejor no te pasa nada, a lo mejor todavía ni siquiera lo logras entender. Si a ti no te pasa nada cuando tú vas delante del Señor en oración, es porque no es que tú seas satánico, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que a lo mejor no has comprendido que esa oportunidad que tienes de orar es una oportunidad que estás delante de Dios. Dios mismo escuchando tus palabras. Es la oportunidad que tienes para hacerlo, ¿verdad? Eh, el Señor está ahí no solamente mirándote, Él tiene todos sus sentidos puestos en lo que tú estás en ese momento manifestando, ¿verdad? Mira, fíjate que para Dios no es aburrido que tú quieras conversar con Él. Eh, yo creo que por el contrario, ¿verdad? Él espera eso de nosotros. Para Dios no es aburrido. Anoche, o en general, ¿verdad? Yo cuando estoy muy cansado, que normalmente estoy muy cansado, ¿verdad? Dicen por ahí que vivo cansado y es cierto, ¿verdad? Pero por muy cansado que yo esté, si uno de mis hijos, ¿verdad? Pequeñitos, viene a mí a preguntarme, me quiere mostrar un dibujo, me quiere decir algo, me quiere, no sé, o que lo abrace, ¿verdad? Ellos son muy regalones, decimos en Chile. Pero por muy cansado, por muy somnoliento que yo esté, si llega esa oportunidad en que uno de mis hijos, cualquiera de los tres, ¿verdad? Se acerca y quiere contarme algo, yo voy a estar muy contento de que él se acerque, que él me hable, que él me diga, que ellas me digan algo, ¿verdad? Que me muestren algo, que me hagan parte de ellos, ¿verdad? Si me piden ayuda, probablemente se las voy a dar, ¿verdad? Porque estoy interesado, ¿verdad?, en el bienestar de ellos, son importantes para mí. Fíjate que Dios
tiene esa actitud con nosotros. Una actitud correcta, ¿verdad? En el corazón. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa actitud hacia tener tiempo a solas con el Señor en oración, tiempo de intimidad, ¿verdad? En donde estamos allá a puertas cerradas, en donde, bueno, la oración siempre es en intimidad, Dios te está escuchando ahí en tu corazón. Entonces es importante, hermano, poder en esta mañana analizar lo que significa orar, lo que significa estar delante del Señor, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de comunicación, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, siempre nos enseñaban, ¿verdad? En la escuela, en castellano, ¿verdad? En comunicación, nos hablaban acerca del emisor, ¿verdad? Nos hablaban acerca del receptor que entregaban el mensaje a través de un canal. ¿Se acuerda de todo ese? Que a lo mejor ya no se nos olvidó esos conceptos, pero eso era, ¿verdad? Hablando de la comunicación. Justamente la oración es el canal, ¿verdad? El canal que tenemos para comunicarnos con el Padre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, nosotros tenemos este canal que es la oración, ¿verdad? Para poder ir al Padre. Ahora es importante que para que Dios pueda escuchar nuestra oración, esta oración no tenga estorbos, ¿verdad? Que esta oración pueda fluir, que sea con un corazón sincero. Dice la Biblia que el Señor al corazón contrito y humillado no lo menosprecia. Tú puedes ser un pecador, ¿verdad? Puedes ser una persona incluso mala antes de ser cristiano, que odiabas al Señor con todo su corazón. Sin embargo, si tú vas en algún momento de tu vida, esa persona va delante de Dios con un corazón contrito, significa dolido, ¿verdad? Por lo que ha hecho, comprendiendo que está mal delante de Dios, con un corazón humilde, el Señor no menosprecia eso. Cuando tú vas al Señor con oración, pero tienes temas sin resolver en tu vida, tienes cosas que hay rebeldía en tu corazón, hay rebelión en tu corazón, ¿verdad? En distintas áreas, fíjate que tu oración no va a pasar mucho más allá arriba del techo, ¿verdad? Por eso es importante tener una actitud correcta en el corazón, ¿ok? Entonces, la oración es el canal que tenemos nosotros para comunicarnos con el Padre. La oración es un diálogo que podemos tener los hombres con Dios, hombres y mujeres me refiero, ¿ok? Es el diálogo, ¿verdad?, que nos permite estar comunicados directamente con el Señor. Imagínate tener, Dios nos ha provisto, ¿verdad?, para que lo podamos entender, de un plan, ¿verdad?, de teléfono celular, ¿verdad?, por llamarlo así, pero en este caso espiritual, con minutos ilimitados, ¿verdad?, con un número que tú marcas y Dios siempre va a estar dispuesto a atenderte de la mejor forma. Oración es tener comunión con Dios, es tener un diálogo. Dios espera que nosotros como cristianos tengamos este diálogo. Y la pregunta aquí nace, ¿verdad? ¿Cómo está ese diálogo con el Señor? ¿Estás conversando con el Señor? ¿Estamos teniendo un tiempo de oración? Fíjate que una de las cosas, uno de mis trabajos, ¿verdad?, como pastor, justamente es el estudio de la palabra y la oración. Y compartírselas, por supuesto, a ustedes. Pero fíjate que siempre me siento, a pesar de que lo pueda hacer, siempre siento que estoy al debe con el Señor. Siempre siento que debería orar más. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí en esta mañana que a lo mejor pueda decir, no, yo siento que oro mucho, demasiado, suficiente, ¿verdad? El otro día conversamos con una hermana y ella nos decía, tengo que recuperar esto de ayunar, de orar, qué sé yo. Antes lo hacía más, ahora lo hago menos, ¿verdad? Pero siempre tenemos esa sensación de estar al debe con el Señor en cuanto a nuestra comunicación. Bueno, hoy día el Señor quiere hablar a nuestras vidas porque Dios nos quiere decir, quiero hablar contigo, quiero seguir teniendo comunión contigo, quiero que me conozcas, porque el Señor ya nos conoce, ¿verdad? Pero quiero que tú me conozcas por medio de mi palabra, por medio de la oración, ¿verdad? Muchas veces nosotros vivimos semanas de aflicción, semanas complicadísimas, ¿verdad? Cuando podríamos perfectamente descansar en el Señor y a través de su palabra y a través de la oración, ¿ok? Entonces la oración es un diálogo entre el hombre con Dios. Es un acto de adoración, es un acto de comunicación espiritual que incluye la presentación de nuestros deseos ante el Señor, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nos presentamos delante del Señor en oración. Quiero leer un texto, vamos a leer tres textos. Si me ayuda Silvana, en Juan capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer este pasaje para que podamos meditar. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. A los que les gusta anotar, deberían ser todas. Juan capítulo 14, del versículo 13 al 14, vamos a leer este texto.
que dice, así ya lo tenemos en pantalla, dice, y todo lo que pidiereis al Padre, está hablando Jesús acá, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, todo esto, por supuesto, hermano, queda sujeto a la voluntad del Señor, ¿verdad? A veces Dios no nos responde porque pedimos mal. Y si usted está pidiendo que Dios le revele los números de la lotería, hermano, por favor, ¿de qué estamos hablando, verdad? Si usted está pidiendo que Dios le dé una limusina y usted no necesita una limusina o un helicóptero, ¿qué cree usted que Dios se lo va a dar? Bueno, tenemos que pedir con sabiduría, hermano. ¿Usted puede pedir cosas materiales? Sin duda que sí. Pero también podemos pedir cosas espirituales. Vamos a leer Romanos capítulo 8, 26. Romanos capítulo 8, 26. Ya teníamos ahí un principio. Pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué debemos pedir en el nombre de Jesús? Porque a través de Jesús fuimos justificados. A través de Jesús somos presentados delante del Padre. Si no fuera por Jesús, como dice una alabanza por ahí, es por Jesús, nosotros no podríamos acercarnos ante el Señor, dadas nuestras características, ¿verdad?, de pecado. Solamente por Jesús. Por eso es importante que nosotros nos presentemos en oración en el nombre de Jesús. Vamos a leer Romanos 8:26 hasta el versículo 27. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, el Espíritu Santo nos revela, ¿verdad? Nos ayuda para pedir como nos conviene, ¿verdad? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es importante la comunión, hermanos. 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es este? Es Dios, ¿verdad? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí podríamos recordar incluso aquellos, cuando hablábamos acerca de los dones espirituales, ¿se recuerda? Y cuando hablábamos acerca del don de lenguas, cuando les enseñábamos que muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles, que ni siquiera sabemos en qué dirección orar, y podemos usar este don, los que tengan el don de lenguas, para orar, ¿verdad? A lo mejor no vas a comprender todo lo que estás diciendo si no tienes el don de interpretación, pero el Señor conoce el corazón y comienza Dios a darnos palabra, comienza el Señor a restaurarnos, ¿verdad? Entonces es importante que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo. Tampoco significa que tú vas a orar todo el tiempo en lenguas, para nada. Significa que ores conforme a la dirección de Dios. Ahora, en relación a lo histórico, en relación a lo que la Biblia dice, a lo que es la oración, algunos eruditos, algunos teólogos consideran que en Génesis, en el capítulo 4.26, si quieres lo busca mientras Silvana, Génesis 4.26. Algunos consideran que este pasaje sería el primer registro, ¿verdad?, de una oración pública, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje acá en Génesis capítulo 4.26. Como les decía, algunos consideran que este pasaje en particular sería una de las primeras veces que en la Biblia se menciona este concepto, ¿verdad?, de orar. Dice así, Génesis capítulo 4.26, lea usted ahí el contexto en casa, dice, y a Set también le nació un hijo, ¿verdad? Y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta palabra invocar el nombre de Jehová tiene que ver con la oración, ¿verdad? Invocar al Señor, ¿verdad? Invocar al nombre de Dios, la presencia de Dios, eso es parte justamente de la oración. Cuando tú oras, estás invocando la presencia del Señor, ¿verdad? En lo espiritual algo sucede y estamos teniendo esta comunicación, ¿verdad?, con el Señor. En la oración no solamente va de abajo hacia arriba, también Dios habla a tu vida, así que muchas veces cuando estemos orando, debes también guardar silencio para que dejar que Dios comience a hablar a tu corazón. Porque a veces hablamos y no dejamos escuchar. ¿Ok? Y no dejamos que el otro hable, perdón, no queremos escuchar. Entonces, también guarda silencio, ten un tiempo ahí de silencio, escuchando la voz del Señor. Pero ¿cómo puedo escuchar la voz del Señor? Bueno, esto es algo que puedes también tú aprender, ya lo vamos a explicar. La oración,
juntamente con el ayuno, que es otra práctica que en algún momento también vamos a fundamentar, era una de las prácticas de los judíos, ¿verdad? No piense usted que esto es solamente de los cristianos. La oración estaba en los judíos junto con el ayuno, ¿verdad? Entendemos esto con el concepto de judíos piadosos, ¿verdad? Judíos que eran ortodoxos, judíos que practicaban, ¿verdad? Su fe, porque también hay otros judíos que no lo practican. Ahora, la oración está presente en muchas religiones. La oración está presente incluso en adoración a Satanás. La iglesia satánica presenta ayunos y oraciones a Satanás. Usted lo tiene que saber, ¿verdad? Y ellos son muy aplicados en esto, ¿verdad? La oración ahí es una imposición, ¿verdad? El hechicero, ¿verdad? Aquellos que hacen pactos con Satanás para tener poderes, qué sé yo, ellos deben dedicar tiempos de adoración, ¿verdad? En donde nadie los puede molestar y hacen sus rituales, sus sacrificios de animales, todo eso en un contexto satánico. Y dedican tiempo para ello, ¿verdad? Y los cristianos que estamos viendo Netflix, ¿verdad? Ahí pasando horas y horas en el Facebook y no teniendo un tiempo de oración. Qué increíble, hermano. ¿Ah? Mire, con esto no estamos diciendo que usted no vea Netflix, no vea Facebook, no vea nada, pero si usted no se va a dar un tiempo de calidad como lo hace para estar en sus redes sociales y no se da ese tiempo con esa misma intención, esa misma atención, ánimo incluso, ¿verdad? Para estar a solas con el Señor por medio de la oración, hermano, hay que comenzar a repasar, hay que comenzar a pensar en esto, ¿verdad? Algo está mal ahí, ¿verdad? No, como decíamos al principio, a lo mejor no estás entendiendo lo que significa orar ante quien estás presentándote. ¿Ok? Entonces decíamos nosotros que la oración junto con el ayuno era una de las prácticas, ¿verdad? También dentro de los judíos. En el Antiguo Testamento, la oración estaba relacionada con el sacrificio en el templo, ¿verdad? Todo, recuerde que en el Antiguo Testamento todo estaba, el centro era el templo, ¿verdad? Hoy día Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en nosotros. Pero después del año 70, después de Cristo, los rabinos llegaron a sostener que la oración era mejor que el sacrificio. ¿Por qué? Primero que todo porque en el año 70 después de Cristo usted sabe que el general Tito destruye Jerusalén, la sitia, y con eso, junto con eso también destruyen el templo. Entonces ya no había dónde poder hacer sacrificios ni nada de eso. Entonces los rabinos dijeron, la oración es mejor que el sacrificio. Y créanme que es así. Entonces para el judaísmo en adelante, a partir de ese momento, la oración reemplazó de alguna forma lo que es el sacrificio que se hacía en el templo. Aunque no existe en la Biblia una ordenanza al respecto, el judío acostumbraba a orar al menos 3 veces en el día. ¿Ok? No existe en la Biblia una orden que diga y los judíos, los hijos de Dios o los cristianos deberán orar tanta cantidad mínima o máxima durante... No existe eso, ¿verdad? Pero dentro de la cultura judía, dentro de ese contexto, se acostumbraba a orar por lo menos 3 veces en el día. ¿Cuánto nosotros como cristianos estamos orando? ¿Se acuerda que hace algunas semanas hablábamos acerca de qué demanda más, la ley o la gracia? Y llegábamos a la conclusión que era la gracia, ¿verdad? Demanda todo de nosotros. ¿Cuánto usted y yo, hermano, estamos orando en el día? Algunos por ahí ni siquiera oran ni para el almuerzo, ¿verdad? Eso es lamentable. Yo tengo una broma acá cuando alguien viene a mi casa, ¿verdad? Yo le digo, llega la hora de comer, le digo, ya hermano, ore, para que ore por esto que Dios nos ha dado y para que aproveche de orar. Para que ore por lo menos una vez. Pero a veces ni la comida, ¿verdad? Ni para eso, ¿verdad? Bueno. En la Biblia, como les decía, no existe una ordenanza en relación a la cantidad de veces, pero dentro del judaísmo se acostumbraba a orar por lo menos 3 veces. Esto nos tiene que dar como una base, ¿verdad? Como una base para nosotros, como cristianos. Leamos Salmos, capítulo 55, versículo 17. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 55, 17. Y después vamos a leer Daniel, capítulo 6. ¿Ok? Pero ahora vamos a Salmos, capítulo 51, 17. Dice así, ahí está ya proyectado, dice, tarde y mañana y a mediodía, o sea, 3 veces, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ahí tenemos una referencia. Vamos a leer ahora Daniel, capítulo 6, en el versículo 10.
les estamos enseñando por medio de la palabra que en el contexto del judaísmo había una práctica de orar por lo menos 3 veces en el día. ¿Ok? Vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 en adelante, no solamente el versículo 10. Vamos a leer entonces este pasaje. Dice así: cuando Daniel, estamos hablando del profeta Daniel, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Acá vemos que Daniel ignoró el edicto dado por el rey, ¿verdad? Que ordenaba que todos debían orar y adorar la estatua. Sin embargo, Daniel no hizo caso de esto y al contrario, con más gozo, con más ánimo, ¿verdad? Oraba al Señor, ¿verdad? Ahí en su casa, en su cámara, en un lugar, ¿verdad? De la casa. 3 veces al día, incluso no tenía problema que lo vieran. A eso se refiere de las puertas abiertas, ¿verdad? No es que él abría las puertas para que lo vieran. Él seguía orando al Señor y no tenía problema en que lo vieran, ¿verdad? Ahora, algunos cristianos contemporáneos, sobre todo con lo que estamos viviendo hoy día en la ciudad, toman estos pasajes como un ejemplo de rebeldía ante la autoridad de Daniel. Pero fíjate que no. Los cristianos debemos obedecer las ordenanzas establecidas por nuestros gobiernos terrenales mientras ellas no vayan en contra de nuestros principios. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien nos prohíbe adorar a Dios en Chile, ¿qué cree usted que vamos a hacer los cristianos? ¿Vamos a decir sí, hay que obedecer la autoridad? En ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? Si estuviera en estos tiempos. Son cosas distintas, ¿verdad? Así que no confunda la gimnasia con la magnesia, como dice nuestro pastor Chuy. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos un poquito de las horas, en qué momento se oraban. Mire, 9 de la mañana, ¿verdad? Que esto eran los horarios, la hora tercera, ¿verdad? Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 15. Hechos capítulo 2, versículo 15. Anote también en su casa Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Y Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos con el primero. Esta hora tercera corresponde a las 9 de la mañana. ¿Ok? Hechos capítulo 2, 15. Dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Esto sucedió ¿se acuerdan? En el aposento alto, cuando vino la presencia del Señor. Bueno, y algunos decían que estos estaban ebrios, llenos de mosto, que era una forma de decir que estaban borrachos. Y acá podemos tener una referencia, ¿verdad? Que la costumbre era orar a las 9 de la mañana, ¿verdad? La hora tercera. Ahora, a la hora sexta, que es las 12 del día, también se oraba. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 9. Un poquito más adelante, acompáñenos. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, ¿verdad? Cerca de la hora sexta, ¿ok? Ahí también vemos una referencia, ¿verdad? Llegaba ese horario, la hora sexta, que era a las 12 del día, y todo el judío, ¿verdad? Todo el judío piadoso, todo el judío practicante de la fe, se apartaba un momento para orar. No sé si usted ha visto los musulmanes. Ellos tienen esta costumbre hoy día de orar en horarios y la gente deja todo, ¿verdad? Esté trabajando, está haciendo lo que esté haciendo, se arrodillan, andan con sus alfombritas en dirección hacia la Meca, que es el lugar donde está su santuario, su templo, y ellos oran, ¿verdad? Los musulmanes, no los cristianos ni los judíos, los musulmanes. Entonces los judíos también tenían esta costumbre, 9 de la mañana, 12 del día. Y vamos a ver que también a la hora novena, a las 3 de la tarde, también se oraba. En Hechos, capítulo 3, devolvámonos a un poquito más atrás, Hechos, capítulo 3, en el versículo 1, vemos acá que a la hora novena, 3 de la tarde, también se acostumbraba a orar. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Ahí está entonces estos 3 horarios en donde se acostumbraba a presentar oración delante del Señor dentro del judaísmo. Bueno, en la antigüedad
al momento de orar se acostumbraba a hacerlo mirando hacia Jerusalén, ¿verdad? Usted ahí puede, no lo voy a leer ahora, pero puede leer Segunda de Crónicas, capítulo 6, 34, y también en Daniel, capítulo 6, 10. Ahí usted puede encontrar esos pasajes, ¿verdad? Se acostumbraba a orar mirando hacia Jerusalén, ¿verdad? Hoy día ya no se hace así, ¿verdad? Es una práctica que los musulmanes tienen sí, en relación a su tierra santa. Cuando la oración se hacía en los atrios del templo, que era el patio, ¿verdad? Del templo, el rostro se tornaba hacia el templo mismo, ¿verdad? Si estabas lejos, mirabas hacia el lugar donde estaba el templo, en Jerusalén, pero si estabas en el templo, en el atrio, ¿verdad? En el patio, en el exterior del templo, tenías que mirar el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tradición era que en ese lugar, en el templo, habitaba la presencia de Dios. ¿Ok? Bueno, ambas costumbres, la de las horas fijas de oración y de mirar hacia Jerusalén, las practicaron también los primeros cristianos. También lo hacían, ¿verdad? Pero ya no se da eso, ¿verdad? Ya no se hace. La oración no solo se practicaba en el templo, sino que también se hacía en las casas, ¿verdad? O en lugares apartados. Vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vámonos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y usted busque ahí Daniel capítulo 6, versículo 10. Les recordamos que van compartiendo igual los hermanos de multimedia los textos bíblicos, ¿ok? Y aquí aparece, en el monitor aparece también el texto. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 1, 10. No solamente se oraba en el templo, también se podía hacer desde cualquier lugar. Lucas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 1, versículo 10? Dice así. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, ¿verdad? Que era parte de una ceremonia dentro del templo, pero la gente podía orar también fuera de ese lugar. ¿Ok? Ahora, Jesús, nuestro Señor, iba a orar a lugares apartados, ¿verdad? Había una costumbre, ¿verdad? Que tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con estar completamente desconectado de toda la sociedad, de los afanes, qué sé yo. Y Jesús gustaba de ir a orar a lugares que eran apartados, por ejemplo, como el desierto, ¿verdad? Como el huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní queda a las afueras de la ciudad, ¿verdad? De la antigua ciudad de Jerusalén. Había que cruzar ahí una especie como un valle y luego viene el templo del Getsemaní. Por lo tanto, en aquel tiempo debe haber sido un lugar apartado, cercano, pero apartado, ¿verdad? Esos eran uno de los lugares que el Señor utilizaba, ¿verdad? Frecuentaba para ir a orar. Ahora, significa que tú tienes que irte a un cerro, ¿verdad? O vas a viajar hasta el huerto de Getsemaní. No, hermano, para nada, no estamos diciendo esto. Pero esto tiene que ver, esto nos enseña que la oración debe ser con completa tranquilidad, ¿verdad? Debes tener un lugar para orar al Señor. Una hermana por ahí me decía, yo en mi casa tengo un letrerito en donde cuando estoy en oración pongo ese letrerito y la gente de mi casa sabe que estoy orando y no tienen que meterse ahí. Bueno, el cristiano deberíamos tener nosotros un tiempo y conversar con nuestra familia, que son los que viven en nuestras casas, para decirle, mira, cuando yo estoy orando, no me interrumpan y ¿cómo van a saber? Bueno, voy a tener esta señal, ¿verdad? Para que ustedes sepan y no me interrumpan, porque es un momento a solas con el Señor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ti te llama alguien a tu celular mientras estás en esta reunión con esta persona, con esta celebridad importante? Te molestas primero que todo y te preocupas de dejar tu teléfono en silencio, ¿verdad? Ni pensar en que alguien interrumpa ese momento especial, ¿ok? Bueno, entonces cuando se oraba en las casas generalmente se usaba una habitación en la planta alta, que la leíamos acá en varios pasajes. Esta planta alta se le llamaba el aposento alto, ¿verdad? Que era algo así como una especie de azotea. Pero ese aposento alto, ¿verdad? Era el lugar que los judíos practicantes, ¿verdad? Tenían para adorar a Dios, para presentarse delante del Señor, no solamente en el templo, sino que lo podían hacer en sus propias casas. Ahora, Hechos, capítulo 10, versículo 9,
Hechos, capítulo 10, versículo 9, creo que lo habíamos leído, ¿no? Vamos a ver este pasaje, dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, está hablando aquí de los apóstoles, Pedro subió a la azotea para orar, este es el aposento alto, ¿verdad? Cerca de la hora sexta, ¿ok? Eso mediodía, lo que leíamos delante. Ahora, la posición para orar. Alguno dice, ¿cómo debo orar? ¿De pies, sentado, arrodillado? Mire, vamos a leer acá un pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 15, que nos demuestra que la posición usual, ¿verdad? Más común para orar era la de pie, estando de pie, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 5. Por favor, acompáñeme ahí en su casa. Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Esa era la práctica, ¿verdad? Y en las esquinas de las calles. ¿Pero para qué? Para ser visto. No es que tenga algo malo espiritualmente orar en pie o no. Acá el Señor está juzgando la intención del corazón. Se ponían en pie, se paraban en las esquinas, los fariseos, para ser vistos, ¿ok? Pero la práctica era orar habitualmente de pie. Dice, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá la recompensa es ser reconocido por los hombres, así como, oh, wow, que ora aquel hermano, que bonito ora, eso es la recompensa de los hombres. Pero nosotros como cristianos queremos tener la aprobación de nuestro Señor, ¿verdad? Dios mira el corazón. Ahora, también por supuesto, se puede orar inclinándose, ¿verdad? De rodillas, también es una práctica. Vamos a leer Hechos, capítulo 21, versículo 5. Mire, si esta finalidad de esta serie es que usted entienda que todo lo que hagamos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra vida cristiana, debe tener un fundamento bíblico y no solamente no una tradición, ¿ok? Vamos a leer entonces Hechos, capítulo 21, versículo 5. Dice así: cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. ¿Ok? Ahora no hay nada más incómodo que orar de rodilla en la playa. Pero bueno, me recordé del retiro de jóvenes. Pero también se hacía de rodillas. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento manda a orar a Dios. ¿Cuándo? ¿A la hora novena, a la hora tercera? ¿A qué hora? No, la Biblia nos ordena, como leíamos en el pasaje base. Ahora, en el Nuevo Testamento la invitación es que los cristianos debemos orar en todo tiempo. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice así, se los voy a leer. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo? Orar siempre y no desmayar. Usted léala ahí después esa parábola, ¿verdad? O sea, el Nuevo Testamento nos hace esta invitación de orar siempre, de orar en todo tiempo, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vámonos a otro pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo. En todo tiempo, en toda situación, hermano. Este todo tiempo no se está refiriendo al clima, ¿verdad? Se está refiriendo, tampoco significa que usted debe orar las 24 horas del día. Esto tiene que ver con la situación que tú puedas estar viviendo en tu vida, ¿verdad? Tú, si tienes que estar en tu trabajo y a ti te pagan por estar concentrado, no vas a estar orando en tu trabajo y cometiendo algún accidente, por ejemplo. El orar en todo tiempo tiene que ver con hay tiempo, por ejemplo, de disfrutar, hay tiempo de tener alegría, hay tiempo de tener tristeza, hay tiempo de problemas, hay tiempo de solución, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Puede usted ahí leer también un pasaje que nos habla acerca de esto. Pero acá el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Éfeso que ellos deben orar en todo momento, ¿verdad? No solamente cuando estén angustiados. Algunos cristianos solamente oran cuando tienen problemas. Ahí se ponen como medios espirituales, ¿verdad? Pero viene el tiempo de la abundancia, viene el tiempo de la respuesta y se olvidan de Dios. Pero acá se nos indica una ordenanza, orando en todo tiempo.
Y dice acá cómo, con toda oración, ¿verdad? Y súplica en el Espíritu. O sea, debemos comprender espiritualmente de qué manera estamos orando, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, hermano. Hermano, una de las cosas que más nos cuesta es la perseverancia de los cristianos. Hay una frase acá en Chile muy común, que es partimos como avión, ¿verdad? Así, súper bien, con harta propulsión. Pero algo nos pasa en el camino de los cristianos que comenzamos a perder ese impulso, ¿verdad? Y eso es porque somos emocionales, es porque no pensamos, ¿verdad? Espiritualmente lo que vamos a hacer. Si tú eres una de las personas que comienza algo y lo dejas, y comienzas algo y lo dejas, comienzas un ministerio y de repente ya flaquean tus fuerzas, tienes que comenzar a pedirle a Dios que trate esa área en tu vida, ¿verdad? La perseverancia es algo que debe ser característico en el cristiano. Sin duda que tenemos días que son difíciles, sin duda que las fuerzas a veces flaquean. Créanme que muchas veces me ha sucedido esto, ¿verdad? Hay veces que no tengo mucho ánimo de hacer cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? De lo que es mi función. Pero ahí debo ir ante el Señor en oración, porque eso no está bien, ¿verdad? Y debo dejar ser ministrado por el Señor en mi corazón. Y fíjense que viene siempre la respuesta de parte de Dios. Y Dios renueva mis fuerzas, ¿verdad? Porque eso no es una actitud correcta, ¿verdad? No es una actitud correcta el ser inconstante, ¿verdad? El cristiano debe ser perseverante, ¿verdad? Entonces dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello. O sea, velar significa estar atentos, ¿verdad? Vigilantes, velando en ello, con toda perseverancia y súplica. Y aquí viene por quiénes, por todos los santos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que oraste por tu hermano? Yo sé que por tu familia quizás oras, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hermanos de la congregación? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, si eres de la iglesia local, por nosotros como pastores, ¿verdad? Es importante, hermanos, la oración, ¿verdad? Yo les pedí a ustedes que me mandaran ahí un listado de las personas en sus casas que aún no conocen al Señor, porque nosotros como pastores queremos orar por ustedes, ¿verdad? Siempre estamos orando por ustedes. Y también queremos orar por aquellas personas que aún no conocen al Señor, porque entendemos que el Señor viene pronto, ¿verdad? Que el tiempo se acaba. Pero ustedes, ¿están orando los unos por los otros? Es importante esto, ¿verdad? A veces dicen por ahí, es que cuando oro ya no sé por qué más orar. Es como que se me acaba el tema de oración. Pero hay tantas cosas por las cuales nosotros podríamos orar. Un hermano por ahí escribe una canción, una alabanza a Dios, que decía, me faltará la vida, ¿verdad? Me faltaría la vida para, para recordar, ¿verdad? Para poder manifestar ante Dios tanta gratitud. ¿Ok? Ahora, debemos orar al Señor en todo lugar. ¿Puedo orar en una micro, ¿verdad? En un autobús? Sí. ¿Puedo orar al Señor mientras me baño? Sí, también, ¿verdad? Mientras sea con una actitud reverente en el corazón, ¿verdad? Bueno, bien, ¿verdad? Pero recuerda, no pierdas esa actitud de temor y reverencia, de temblor delante del Señor. Acerquémonos confiados al Señor, pero no confianzudos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Nos habla que podemos orar también en todo lugar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, este joven pastor, y le da instrucciones. ¿Dónde orar? Aquí está. Quiero pues que los hombres, todos los seres humanos, ¿verdad? Los hijos de Dios, oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿verdad? Sin ira ni contienda. Esa es una actitud correcta al momento de orar. ¿Podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar? Sí. ¿Podemos levantar nuestras manos delante del Señor y decir, tengo manos santas delante del Señor? A lo mejor has pecado, pero si te has arrepentido, ¿verdad? Has tomado nuevamente la comunión con el Señor por medio del arrepentimiento, entonces tus manos están santificadas por medio de Jesús, por medio de su sangre, ¿verdad?
Cuando nosotros oramos al Señor, debemos resolver todos estos temas. No podemos ir delante del Señor en oración con pecados no confesados. No podemos ir delante del Señor en oración, en súplica, en el Espíritu, ¿verdad? Y tengo a lo mejor un tremendo problema con mi esposa, o con mi familia, o con los hermanos, o con el pastor. Esa oración va con estorbo. Esa oración posiblemente ni se escuche, ¿verdad? Se devuelva, ¿verdad? Entonces, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es la ordenanza de parte del Señor a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Recuerde que Pablo es el apóstol para los gentiles, o sea, para nosotros. Toda la enseñanza dada por Pablo es parte de la doctrina de la iglesia cristiana. Estamos hoy día hablando de iglesia con fundamentos bíblicos, estamos hablando de lo que es y significa la oración. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, la actitud del Espíritu, del que ora, es más importante que la hora, que el lugar, que la posición del cuerpo o cualquier tipo de fórmula, ¿verdad? Dios mira el corazón. ¿Ok? Ahora, se debe orar con intensidad espiritual, hermanos. A veces hay oraciones que tú mismo te quedas dormido, ¿verdad? Tú mismo ni sabe lo que estás diciendo, ¿verdad? Algunas oraciones incluso tienen incoherencia en sus palabras porque es una oración que no tiene ninguna intensidad, no tiene ningún esfuerzo, ¿verdad? Del que está haciendo esa oración en el sentido de estar atento en su mente, en su corazón, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos orar con intensidad espiritual. Ahora vamos a ver de qué significa esto. Lucas capítulo 22, versículo 44. Vamos a leer este versículo 44. Lucas 22, 44. Acá vamos a ver que la actitud que tuvo Jesús al momento de orar al Padre. Dice, y estando en agonía, está hablando de Jesús, oraba más intensamente. O sea, mira, fíjate, problemas en el Señor. Sabemos que venía su muerte física, lo cual era algo difícil de enfrentar en las fuerzas físicas, pero dice que Jesús oraba más intensamente, ¿verdad? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, a veces en el grupo de oración que tenemos en la iglesia, o a veces aquí mismo en la iglesia, presentamos peticiones, como lo hacíamos recién con nuestro querido hermano Alfredo. Y a lo mejor tú eres de los que, dedito para arriba, sí, sí, amén, ¿verdad? Hermanos, les pedimos la oración por tal persona, por tal situación, amén, oramos. Pero a lo mejor ni siquiera, y a lo mejor oras, no estoy hablando de los que ni oran, pero a lo mejor tú oras, así como en el nombre de Jesús te presento la petición de mi hermano, amén, listo. Pero una cosa distinta es que tú puedas orar, ¿verdad? Con una intención, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Poder sentir en tu mente, en tu corazón, también esa carga que tiene tu hermano cuando te comparte esa oración. Hermano, mira, si no vas a tener una actitud correcta al momento de orar, mejor no digas nada. Mejor no ores. ¿Para qué? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, si alguien te pide, hermano, necesito que me ayudes a orar. Necesito que me apoyes en oración, que nos unamos en oración. Amén, hermano, yo voy a orar, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿En qué dirección oro? Hermano, voy a estar... Y tú te vas a tu casa con ese peso, ¿verdad? No estoy hablando de carga, no, estoy hablando que tú vas comprendiendo la necesidad de tu hermano, ves el dolor que está pasando tu hermano, entonces tú vas y cuando oras delante del Señor, estás con tu mente y tu corazón comprendiendo la situación por la cual vas a orar. Señor, quiero orar por ese hermano que me ha pedido la oración. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdalo, levántalo, provéele, Señor, no sé, guíalo, etcétera, ¿verdad? Cual sea la dirección. Pero hazlo con un sentimiento, ¿verdad? Hazlo con una intensidad espiritual, comprendiendo lo que estás orando, ¿verdad? Y que no sean simples palabrerías, ¿verdad? Repeticiones. Efesios capítulo 6, versículo 18, ya lo leíamos delante, ¿verdad? Efesios 6, 18, que era parte de nuestro texto base, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu. ¿Sabes lo que es suplicar? Piensa tú en suplicar a alguien. Por favor, no lo haga, ¿verdad? No lo haga, ¿verdad? Bueno,
súplica en el Espíritu. Señor, ten misericordia. Señor, te imploro, Señor, tu misericordia, tu gracia, obrando a favor de mi hermano, obrando a favor de mi familia, obrando en mi vida, obrando en favor de mi vida, ¿verdad? Cuando tú pecas, cuando tú y yo pecamos delante del Señor, luego suplicamos al Señor que tenga misericordia, ¿verdad? Y que nos haga comprender el peso de ese pecado, ¿verdad? La consecuencia que tiene sobre nuestras vidas. Eso significa orar con súplica en el Espíritu, Señor. Sabemos que el Señor tiene misericordia, sabemos que la misericordia del Señor se renueva todos los días, sabemos que Dios nos puede perdonar, pero a veces abusamos de esa condición. Entonces debemos comprender correctamente en el sentido en que vamos a orar, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3, en el versículo 10, acá nuevamente el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, acerca de esta intensidad, de esta intención correcta, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice así: orando de noche y de día, pero mira lo que dice acá viene la intención, dice, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros, perdón, dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, con gran insistencia. Hay una alabanza inspirada en la palabra del Señor de Casa de Oración que dice, oremos, hasta ver que Dios responda a su promesa, a su palabra. Oremos. Debemos orar, hermanos, sin cesar. La Biblia no ordena la repetición de fórmulas fijas, ¿verdad? Para una oración. Algunos piensan que es que tienes que decirlo de esta forma, en el nombre de Jesucristo, maravilloso, poderoso Dios, amén. Ahí Dios te escucha. O si dices, por ejemplo, así una palabra como, oh, majestuosísimo Dios, todopoderoso te lo pido. No, hermano. Esas cosas no existen, ¿verdad? La Biblia no ordena la repetición de fórmulas, de frases que sean como fórmulas mágicas, ¿verdad? No, para nada. Mira, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 6, que también nos habla acerca de estas vanas repeticiones. ¿Por qué los cristianos, por qué nosotros como iglesia no rezamos? Por ejemplo, nosotros nunca hacemos esto de repetir ni siquiera el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Por qué nosotros no? El católico, ¿verdad? Normalmente la persona que profesa la fe católica hace un rezo, ¿verdad? Que es repetir muchas veces una frase, ¿verdad? Que incluso yo me pregunto si realmente comprende lo que están diciendo, ¿verdad? Porque gran parte de esos rezos van en contra de la misma palabra del Señor. Pero repetir en una oración no es una comunicación, ¿verdad? No es una comunicación. Trata de comunicarte con alguien repitiendo frases ya. Imagínate que todo lo que tú hablaras fueran puras frases de otras personas. Sería extraño, ¿no? No habría una comunicación. A lo mejor logras transmitir lo que quieres, pero no eres tú, ¿verdad? Mira lo que dice acá en Mateo capítulo 6, en el versículo 6. Vamos a leer Mateo 6, versículo 6, en relación a la oración, ¿verdad? La Biblia, estamos diciendo que la Biblia no ordena fórmulas fijas de oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ya explicábamos lo que era esto, y cerrada la puerta, está hablando de privacidad, de que estés tranquilo, ora a tu Padre que está en lo secreto, o sea, nosotros encontramos a Dios en la intimidad del corazón. Y tu Padre, que ve lo secreto, ¿verdad? En ese lugar, ya con esas características, ¿verdad? Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Okay? A lo mejor usted está angustiado justamente en este momento porque usted no tiene un lugar en su casa apartado. Bueno, hermano, usted se arrinconará, ¿verdad?, en algún lugar de su casa, ¿verdad?, para estar tranquilo, ¿verdad? Salga al patio, salga al jardín, no sé, en un lugar donde usted pueda estar tranquilo. Vaya al auto, ¿verdad? Enciérrase en el auto. Si no tiene auto, no sé, vaya a una placita, ¿verdad? Pero en un lugar donde usted pueda estar tranquilo con el Señor, ¿verdad? Y ore al Señor ahí en la intimidad de su corazón, audible o en la mente, como usted quiera, pero con una oración sincera. Dice, versículo 7, y orando, o sea, cuando oren, cuando hagan estas oraciones, dice, no hagan vanas repeticiones. O sea, no oren con frases repetidas una y otra vez, como los gentiles, ¿verdad? Que piensan que por su palabrería serán oídos. No, hermanos.
No, no trates tú de repetir oraciones. Hazlo de corazón, ¿verdad? Algunos cristianos llegan a orar de una manera tan mecánica que sus oraciones son iguales todos los días. La misma oración una y otra vez. Debes tú tener una oración que sale de tu corazón, hermano. Cuando tú conversas, ¿verdad? ¿Cómo conversas? Mira, yo tengo una frase cuando hablo con la gente, le digo, hola, ¿cómo estás tú? Bien, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Le respondo al tiro, porque uno sabe que el otro te va a responder bien, ¿verdad? O qué bueno, ¿cómo estás tú? Qué bueno. Tengo son unas bromas que hago de repente, porque es tan mecánica muchas veces la respuesta. Pero no tenemos que llevar esto a la oración, hermano. Tus palabras tienen que salir del corazón, ¿verdad? No de una manera improvisada, pero tampoco de una manera mecánica, ¿verdad? No debe ser una repetición, debe salir de tu corazón, ¿verdad? Comunícate, no trates de usar palabras que no sabes ni lo que significa, ¿verdad? Ora con tus palabras, pero con una actitud correcta, ¿verdad? Delante del Señor. Eh, Cuando nosotros escuchamos el Padre Nuestro, la intención, ¿verdad? Que esta oración de Jesús está en la Biblia. La intención allí es establecer los elementos principales que deben incluirse en toda oración cristiana, ¿verdad? Y también el orden de la importancia en que debemos orar. El Padre Nuestro nos habla justamente de la actitud, ¿verdad? Correcta. La exaltación, Padre Nuestro que estás en el cielo, reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, o sea, apartado de todo, ¿verdad? Tú eres un Dios santo. Venga a nosotros tu reino, que es un tema que queremos hablar. Anhelar en el corazón que venga el reino del Señor. Pero a lo mejor cuántas veces has dicho, venga a nosotros tu reino, y ni sabes lo que significa que venga el reino del Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando digo en la tierra, estoy diciendo, hágase tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Tú eres soberano, Dios. Eso tiene que ver con la actitud, pero no es para que tú lo repitas, es para que tú ores, ¿verdad? Y que todos estos conceptos que están en el Padre Nuestro no carezcan en tu vida, en tu corazón. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Señor, dame lo necesario para este día. No te quiero pedir que me des riquezas. Quiero que tú, Señor, me proveas lo de hoy. Dependo completamente de ti. Entonces, cuando oramos al Señor y vemos este Padre Nuestro, es justamente para que podamos entender la intención, ¿verdad? Que debe existir en nuestra oración, el orden, ¿verdad? Que puede existir también en nuestra oración. Bueno, ahí usted léalo, ¿verdad? Léalo y pídale que el Señor le revele. Ahora, en algunas oraciones, en algunas oportunidades que nos presentamos delante del Señor, ni siquiera las palabras son necesarias, hermanos, para que una oración sea eficaz. Ni siquiera las palabras. Te presentas delante del Señor, ¿verdad? Y ahí estás con una actitud humilde, ¿verdad? Y Dios está escuchando tu vida, tu corazón, sin ninguna palabra. Vamos a leer Nehemías. Silvana, ayúdame ahí con eso. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Vámonos al Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 2 en el versículo 4. 4 y 5. 4 y 5. Aquí este pasaje nos muestra que ni las palabras muchas veces son necesarias, ¿verdad? Para que tu oración sea eficaz delante del Señor. No sé si están entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Dios quiere que comprendamos como iglesia lo que significa la oración. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Dice así, me dijo el rey Artajerjes, ¿qué cosas pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la edificaré. ¿Ok? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y usted qué cree? ¿Que en ese momento Nehemías se puso a orar delante del Señor? No es que él puso, Señor, ahora que el rey me está dando esta oportunidad, por favor. No. Él en su mente, ¿verdad? Sin palabras, ¿verdad? Dice, entonces oré al Dios de los cielos, ¿verdad? Estaba delante del rey, el sentido común nos hace entender esto, ¿verdad? Me dijo el rey Artajerjes, ¿qué cosa pides? ¿Verdad? Y Nehemías dice que oró en su corazón a Dios, ¿verdad? Y le dijo al rey, ¿verdad? Y ahí usted ya conoce la historia, ¿verdad?
Pero a veces ni siquiera necesitamos palabras para que tu oración sea eficaz, porque Dios tiene una capacidad que es mirar el corazón. La oración puede ser un acto de contemplación, puede ser un diálogo entre el orante y Dios en el lenguaje de lo espiritual, ¿verdad? Pero simplemente puede ser también una contemplación de la grandeza de Dios. El más puro sentido cristiano, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una manifestación en tus emociones, ¿verdad? Una oración en donde caen tus lágrimas, ¿verdad? Delante del Señor, a través de un gemido, ¿verdad? Un sollozo, a través de un silencio, ¿verdad? Todo eso puede convertirse delante de Dios en una oración del más alto nivel espiritual. Tantos pasajes que nos hablan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de estas actitudes, ¿verdad? En donde se podía, que Dios se agradó de estas actitudes. Mire, Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10, una hermosa historia. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. Aquí nos habla de esta hermosa oración, la oración de Ana, ¿verdad? Vamos a leer esto. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. Aquí habla de Ana, ¿verdad? Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Orando todo tiempo, ¿verdad? Aquí había amargura en el corazón, había una situación. Y lloró abundantemente, ¿verdad? O sea, estaba ahí quebrantada delante del Señor, esta mujer, ¿verdad? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, o sea, ahí está la petición, no podía tener hijos, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, era parte de una tradición, ¿verdad? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, o sea, no fue una oración cortita. Disculpe que están pasando acá vendiendo cosas, así que vamos a esperar que pase. Dice acá que Ana oraba largamente. A lo mejor tú estás tienes una petición delante del Señor. Y, y has orado quizás una vez, un par de veces, quizás cuánto tiempo. Pero dice acá que Ana oraba largamente delante de Jehová, ¿verdad? Y dice Elí, ¿verdad? Que era un sacerdote ahí del templo, estaba observando la boca de ella, ¿verdad? Estaba ahí Ana, ¿verdad? Intercediendo por esta petición delante del Señor para que Dios le diera un hijo, ¿verdad? Había una intención. Ustedes no saben lo que es para una madre que no puede tener hijos, el anhelo, ¿verdad? Eh, Queriendo cumplir esta naturaleza, ¿verdad? Dada por Dios. Entonces dice que el sacerdote Elí estaba observando la boca. Versículo 13, pero Ana hablaba de su corazón. Mire, qué importante esto, ¿verdad? Y solamente movía sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba ebria. La tuvo por ebria, dice acá. Bueno, ahí tenemos, usted, mire, lea esta historia. Lea cómo Dios respondió también a esta oración. Romanos capítulo 8, 26, por favor, acompáñeme. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así, avancemos rápido, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que Cristo pasó noches enteras en oración. Probablemente no hablaba en voz alta, sino que oraba para sí, ¿verdad? Sin palabras siquiera. Ahora, orar en todo tiempo es lo que se nos ordena en Primera de Tesalonicenses. Anótelo usted, no lo lea. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 17, ¿verdad? Orar en todo tiempo. Ahí hay una frase muy fácil. Este es un texto que usted puede aprender, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Oren en todo momento. O en la versión de la Reina Valera dice orad, un imperativo, una orden, orad sin cesar, sin cesar. Miren, la mucha palabrería, ¿verdad? Fue lo que el Señor criticó en cierta manera. Voy a leerles Mateo capítulo 6, 7, pero se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, ¿ok? Dice así, cuando ustedes oren, no usen mucha palabra, o sea, no hablen tanto, ¿verdad? Hablen lo concreto, ¿verdad? Más vale 2 palabras con entendimiento y con sentido que 30 palabras que no lo llevan a ninguna parte.
No, eso no es la parte de la versión. Dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como lo hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso, ¿verdad? Pero mira, una pura palabra puede llevar a que tu oración sea escuchada en los cielos. Perdón, Señor. Esa frase. Perdón, Señor. Si esa frase viene directamente de tu corazón, créeme que vas a recibir el perdón de Dios en tu vida por tu falta, tus pecados. Versus a lo mejor alguien que ora, Señor, lo que pasa es que yo cuando cometí el error hacia ti, oh Señor del universo, Dios grandioso, yo no sabía, aleluya, lo que tú ibas a hacer, gloria a Dios. Y hay gente que ora así, ¿verdad? Como que rellena, trata de tener una gran oración, pero finalmente son palabrerías. Mientras que alguien puede decir, por ejemplo, Señor, tu nombre sea exaltado. Listo, ¿verdad? Y eso salió del corazón y Dios se agradó y tomó esa oración. Ahora, la oración no debe usarse tampoco para ostentar la religiosidad. Bueno, ya vemos la actitud que tiene acá el Señor, ¿verdad? En Mateo, capítulo 6, en el versículo 5, Mateo 6:5, acá vemos que el Señor Jesús no condena el hecho de la oración pública, sino que acá lo que el Señor está condenando es la motivación orgullosa, ¿verdad? Con el que está haciendo esta oración, para que lo vean, qué sé yo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Yo lo leíamos este pasaje, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. La historia de la Biblia revela un proceso evolutivo en la oración, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, con algunas bellas excepciones, la oración es un recurso para conseguir bienes materiales, ¿verdad? Y protección temporal. No muchos encontraban en ella un medio de comunicación verdadera con Dios. A veces la oración en el Antiguo Testamento era solamente para venir a pedir, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, la oración se convierte en una forma más general, ¿verdad? En una experiencia del Espíritu, ¿verdad? De disfrutar a través de la oración la presencia de Dios, ¿verdad? Esto es la unión con Cristo, ¿verdad? Por medio espiritual a través de la oración, ¿verdad? Esos son los fines principales. La oración ha involucrado originalmente la adoración. O sea, tú puedes estar orando al Señor y estás en exaltación, en adoración delante del Señor, ¿verdad? Y a través de esto podemos expresar nuestros sentimientos en máxima humillación delante del Señor. Qué importante, hermanos, es tener una correcta actitud en mi oración. A lo mejor al escuchar todo esto ya te dan ganas, ¿verdad?, de comenzar a tener más tiempo con el Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas deben estar presentes en mi oración? Primero que todo, por ejemplo, anótelo si usted quiere, la confesión, ¿verdad? A través de la confesión reconocemos nuestra iniquidad, reconocemos nuestra maldad, ¿verdad? Porque no puedes ir orando al Señor así como, Señor, tú sabes que yo soy bueno, tú sabes que yo hago todo para ti, tú sabes que yo dedico toda mi vida para ti, Señor, y bueno, tienes que ayudarme, Señor. No, no, no. Tiene que haber una actitud en tu corazón de confesión de tu pecado, de tu condición. Señor, soy inmerecedor delante tuyo, Señor, tengo mucho más de lo que merezco en mi vida y tú has sido tan bueno, Señor, a pesar de mi maldad, Señor, tú me bendices. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces Dios me ha bendecido? Dios me ha respondido, ¿verdad? En momentos en que yo a lo mejor he perdido mi comunión, he estado en pecado delante del Señor. Y cuando viene eso de parte, eso quizás, esa situación, eso material, qué sé yo, como respuesta en mi vida, y yo sé que espiritualmente estoy mal, yo digo, Señor, tu misericordia. Y el Señor me lleva a comprender en ese momento su misericordia. Y eso se transforma en confesar delante de Él mi rebelión, ¿verdad? Mi iniquidad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ahí está la confesión, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, ¿verdad?, es fiel a su palabra y es justo, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados. Esto justicia tiene que ver con que Él nos mira a través de Jesús, ¿verdad? Dice, y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Entonces debe haber una actitud de confesión en nuestra oración. Nunca ores sin haber confesado tus pecados. Nunca adores a Dios apresurado sin haber reconocido que eres falto delante del Señor. También en una oración debe existir esta palabra que la hemos leído tantas veces, la súplica, ¿verdad? A través de la súplica pedimos perdón, ¿verdad? Gracia o cualquier otra bendición a través de la súplica. Señor, te suplico que me perdones por los méritos de Jesucristo. Señor, te suplico que me des gracia en mi vida para la situación que tengo que enfrentar. Señor, te suplico que me bendigas en tal área en mi vida. Entonces tiene que existir esta actitud. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 nos habla justamente acerca de esto, ¿verdad? Dice así, Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Esto tiene que ver con súplica, ¿verdad? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. No hay forma, ¿verdad? Tiene que haber una súplica en tu vida. Tú y yo, hermanos, tenemos que ser completamente dependientes del Señor en toda nuestra vida. Si tú sientes que ya no necesitas al Señor ni su voluntad en tu vida, hermano, estás perdido. Hermanos, estás confundido, no has entendido nada. La Biblia dice que separados del Señor, nada somos. Tu vida, tu oración tiene que estar completamente impregnada de la súplica delante del Señor. En tu vida, en tu oración, también debe existir este concepto que se conoce como la intercesión. ¿Qué es lo que es esto, verdad? La intercesión nos permite rogar al Señor por otros. Intercedo por mi hermano. Santiago capítulo 5, 16. Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, reconozcan, eso se refiere. Confesado acá significa reconoce cuando tú ofendes a otro, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, ¿verdad? A tu compañero de trabajo, reconoce. Confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿verdad? Para que seáis sanados. Esta sanidad es física, pero también es espiritual, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos interceder, debemos orar. Entonces, en tu oración debe estar el confesar tus pecados, debe existir el concepto de súplica delante del Señor, debe existir el motivo de intercesión en tu oración. Y la última es acción de gracia. Acciones de gracia. Tu oración tiene que existir acciones de gracia. Aunque tú seas la persona más pobre de este planeta, la persona que quizás tiene menos recursos en este planeta, hay motivos para agradecer a Dios. Hay motivos para estar agradecido del Señor. Entonces en tu oración debe existir acciones de gracia. Con esto nosotros expresamos a Dios nuestra actitud, nuestra gratitud adelante de Él. Hermanos, lo mínimo que tú puedes hacer día a día es darle gracias al Señor porque ha tenido misericordia de nuestras vidas. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 16. Dice así, estad siempre gozosos. ¿Cómo debemos estar? Siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra actitud? Estar siempre gozosos. Hay hermanos que son muy quejones. ¿Cómo está, hermano? Sí, bien, pero esto aquí, allá, no sé qué, allá, bla, 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 bla. Pero dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Esto es lo que Dios espera de los cristianos. Por favor, anótele. El gozo, el orar sin cesar en todo momento y ser agradecido. Entonces, en nuestra actitud de oración debe existir estos conceptos: confesión, suplicar, interceder, acciones de gracia. Es responsabilidad cristiana orar por los enemigos, ¿verdad? Sí, hermano. Si aún así sientes que todavía te faltan razones por las cuales orar, debes orar por tus enemigos. Mateo capítulo 5, 43. Mateo 5, 43. Vamos rápidamente porque el tiempo se nos va. Mateo 5, 43 al 44. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso se escuchaba, ¿verdad? Eso se decía. Pero ahora, dice el Señor, yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y
orad. Ahí orad es un imperativo, es una orden. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, si hay alguien que te hace la vida imposible, ¿qué tienes que hacer tú por él? Orar. Si hay alguien que te roba, que te quita, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar por esas personas. Ya tienes un motivo, ya tienes alguien más, algo más para agregar en tu lista de oración. Orar, ¿verdad? Por aquellos que te ultrajan, por aquellos tus enemigos. También puedes orar por los gobernantes. Debemos nosotros orar por el gobierno, ¿verdad? Que tenemos en cada país, ¿verdad? Cada país, a lo mejor usted es de otro país, pero usted y yo debemos orar por nuestros gobernantes, aunque no nos gusten, aunque no sean de nuestro, a lo mejor usted no votó por esa persona, pero si Dios ha permitido que esa persona esté ahí, lo que nosotros debemos hacer ahora, no es ser un pueblo en rebelión, no es estar en contra, sino que comenzar a orar por Dios, es lo único que usted puede hacer. Si mire, criticando no vamos a hacer nada. Ya está electo. Lo que nosotros podemos hacer como pueblo de Dios es la oración. Ahí tiene un motivo, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Estás haciendo eso en tu vida como cristiano? ¿Estás orando por las autoridades? Dice el versículo 3, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea que para Dios es bueno que ores por tu autoridad, aunque esa autoridad no sea como tú quieres, aunque esa autoridad sea evidente que es una mala autoridad, lo que nos queda a nosotros es someternos a la autoridad y orar por esa autoridad, hermano. Mira, lo peor que tú puedes hacer es comenzar a tener una actitud de rebelión, una actitud de rebeldía, una actitud anarquista. Hoy día eso es lo que ha llevado a esta sociedad a estar como está. Nosotros debemos orar. La única herramienta que tenemos nosotros como cristianos para buscar el bien para nuestra sociedad, nuestros países, ¿verdad? Nuestras naciones, es la oración por esas personas que están ahí delante. Créame que no es un puesto fácil el presidir un país, una comuna, un alto puesto, una entidad, ¿verdad? Dentro de una entidad pública dentro de la sociedad, ¿verdad? Del país donde nosotros vivamos. Tenemos que orar. A lo mejor hoy día se critica mucho, por ejemplo, a la policía, a los carabineros acá en Chile, ¿verdad? Pero a lo mejor nadie se ha dado el tiempo de orar para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé valentía, ¿verdad? Solamente criticamos, pero no oramos. Y los cristianos somos llamados a orar, ¿verdad? A ser pacificadores. No piense usted que tengo alguna preferencia política, para nada. Solamente estoy citando lo que la Biblia nos dice, ¿ok? ¿Quedó claro, verdad? Ok. Dice orar los unos por los otros. Santiago 5:16. Lo habíamos leído, creo, ¿no? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También nosotros debemos orar, hermanos, por la obra de Dios, para que ésta se lleve a cabo. No es que dependa de nosotros, pero nosotros como parte del pueblo cristiano debemos orar por la obra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Mateo 9, 36, 38. ¿Se da cuenta que ya tiene muchas razones por las cuales usted debe orar? A lo mejor usted decía, es que oro 2 minutos, 3 minutos y ya se me acaba. No sé por qué más orar, ¿verdad? Empieza usted a orar, Señor, bendice las flores, las lagartijas, la taza, como mi hijo, ¿verdad? Cuando era chiquitito lloraba le decíamos, ¿quieres orar, Vicente, por los alimentos? Y decía, Señor, bendice los alimentos, y se le acababa la frase. Y empezaba a orar por todo lo que él veía a su alrededor. Pero no, hermano, hoy día Dios está fundamentando tu vida para que sepas en qué dirección debes orar conforme a la voluntad de Dios. No es a tu manera, es como Dios quiere que nosotros oremos, ¿ok? Dice Mateo capítulo 9, 36. Acá el concepto es orar por la obra de Dios, ¿verdad? Para que se lleve a cabo. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos,
el Señor. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y miren lo que le dice Jesús bajo ese concepto, ¿verdad? Las ovejas sin pastor, mucho trabajo y pocos obreros. Y el Señor le dice a sus discípulos, rogad pues, o sea, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Esto nos enseña que nosotros debemos orar por la obra. Señor, levanta pastores. ¿Cuántos hermanos de la iglesia local están orando para que Dios levante ministros en esta iglesia? Para que Dios levante maestros, para que Dios levante personas que tengan un llamado de parte del Señor y lo puedan cumplir. ¿Cuántos estamos orando en esta dirección? Uno de los anhelos más grandes de mi corazón es que en esta congregación se puedan levantar pastores, que podamos enviar, ¿verdad? Bajo la dirección del Señor, bajo la voluntad de Dios, enviar a misioneros, ¿verdad? A llevar la palabra del Señor a otros lugares. Pero ¿cuántos de la iglesia local estamos orando en esta dirección? Hermanos, hemos perdido tanto tiempo, hemos entrado quizás en un letargo, hemos entrado quizás en un círculo, ¿verdad? Y estamos ahí completamente desorientados. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de al ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, que anuncia la inminente venida del Señor, tiene que usted levantar su cabeza, pero no es para irse así nada más, sino que para comenzar a interceder, para comenzar a orar. No, me extraño, ¿verdad? Extraño de parte de ustedes como iglesia del Señor el anhelar estar en oración, el anhelar comenzar a orar al Señor, comenzar a unirnos en oración. Hermanos, pareciera que es una carga para ustedes la oración. Esto es una reprensión de parte del Señor para nuestras vidas. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de despertar. Deja de afanarte por tantas cosas y comienza a buscar a Dios en oración. La oración es un hábito. La oración, tú tienes que destinar un tiempo para orar al Señor. No puedes improvisar tu adoración a Dios. Debes hacerte de un tiempo para buscar la guía de parte del Señor. A lo mejor le dices, Señor, siento que no me respondes, siento que no me escuchas, pero resulta que no te apartas para el Señor. ¿Cómo vas a escuchar la voz del Señor? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad del Señor si ni siquiera eres capaz de orar 5 minutos completamente concentrado? Comienzas a orar y estás ahí con un ojo en un ojo en la oración y el otro ojo en la tele. Hermano, podamos reflexionar en esta mañana, ¿verdad? Debemos orar para que venga el reino, se establezca el reino del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Usted y yo, hermano, debemos anhelar que se establezca el reino del Señor. Esto tiene que ver con el milenio, esto tiene que ver con la venida del Señor, ¿verdad? Usted debe anhelar en su corazón que esta tierra que ya no tiene para dónde, ¿verdad?, un día pueda ser gobernada completamente por el Señor. Que venga el reino, que se haga la voluntad del Señor. Esta misma texto de Mateo 6:10 lo leo en la traducción al lenguaje actual. Dice, ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Eso significa, ¿verdad? En Judas capítulo 1:20 se ordena orar en el Espíritu Santo. Dice Judas 1:20, si creo ahí al final. O yo debería decir en realidad Judas versículo 20 nomás, porque tiene un puro capítulo. En Judas capítulo 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Le voy a leer esto en la traducción al lenguaje actual. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Léalo, entiéndalo, compréndalo, pídale al Señor que se revele a su vida. Según Jesucristo, lo mejor que puede dar en respuesta a la oración es el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer esto así. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A lo mejor tú hoy día no tienes a Cristo en tu corazón, pero hoy día Dios
quiere habitar en ti. Pídele al Señor que venga el Espíritu Santo a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete al Señor. Reconcíliate con el Señor. En relación a las interrogantes, con relación a la oración, algunos se preguntan por qué orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan, ¿verdad? Antes de que se lo pidan, si Él ya sabe todo, ¿para qué voy a estar orando? ¿Para qué le voy a estar diciendo, verdad? Son preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no se producen estas cosas de manera espontánea, ¿verdad? Si Dios ya conoce todas las necesidades. Bueno, la Biblia enseña que se debe orar porque aun cuando Dios sabe todas las cosas, Él ha establecido intervenir en ellas generalmente en respuesta a nuestra oración. ¿Recuerda usted la oración de Abraham, verdad? ¿Cuántos patriarcas, cuántos hombres importantes de la Biblia intercedieron, incluso cuando había un juicio de parte de Dios en ciertas situaciones, verdad? Bueno, debemos orar, ¿verdad? Debemos interceder. La oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que debe hacer ni cómo debe hacerlo, porque Él es soberano, ¿verdad? Dios no necesita que tú le digas ni le ordenes, pero Dios quiere escuchar que tú y yo somos completamente dependientes del Señor. A través de la oración, el hombre conoce la voluntad divina del Señor, la acata, ¿verdad? Y se capacita para llevarla a cabo. Dice en Romanos capítulo 8, 28, que es un texto muy conocido, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿por qué algunas oraciones no son contestadas? Porque van a haber muchas oraciones que tú vas a presentar que Dios no va a contestar. Y en realidad Dios contesta todas las oraciones. Lo que sucede es que a veces su respuesta es no. Y tú tienes que estar dispuesto, ¿verdad?, a que puede existir una respuesta de parte del Señor con un no. A veces Dios explica el porqué de su negativa. Ahora, vamos a leer Deuteronomio capítulo 3, 23. Ya estamos terminando. Deuteronomio capítulo 3, 23. Dice así, acá es cuando, el contexto es cuando no se le permite a Moisés entrar a Canaán, imagínense. Moisés es el que recibe esta ordenanza de sacar al pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, pero a él no se le permite, ¿verdad? Él la vio de lejos nada más. Mira, Deuteronomio capítulo 3, 23. A veces Dios explica el porqué de su negativa, cuando Dios te dice no. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios, con minúscula, hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¡Wow! Y simple, ¿verdad? A veces Dios dice no y punto, ¿verdad? Y tú insistes, pero no, ¿verdad? Tienes que aprender a escuchar la voz del Señor. Y si Dios te guía, ¿verdad? Y Dios se manifiesta y ves que tu oración ya no, entonces deja de orar en esa dirección y reconoce la voluntad de Dios, ¿verdad? Y confía en el Señor, ¿verdad? Bueno, debemos tener entonces, cuando oremos, debemos tener una fe absoluta en el Señor, aprender a descansar en el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, esta es una invitación para que tú hoy día puedas entender lo que significa orar, ¿verdad? Lo que significa estar delante del Señor en oración, ¿verdad? ¿Quieres vivir una vida en comunión con el Señor? ¿Quieres vivir una vida en donde Dios revele su voluntad para tu vida? Bueno, tenemos que leer su palabra y comenzar a orar más. Dios ya no quiere hijos extraños, ¿verdad? Dios ya no quiere hijos lejanos. Dios quiere que tengamos una comunión con el Señor, ¿ok? Así que yo te quiero invitar en esta tarde ya, 1 de la tarde con 20 minutos, quiero invitarte a que puedas reflexionar en esto, que puedas entender la necesidad que tenemos nosotros como iglesia, como cristianos, de orar. ¿Has entendido ahora un poquito más este fundamento de lo que es la oración, verdad? Ya no puedes decir que oras sin saber por qué.
o no tienes razones por las cuales orar, ¿verdad? O no sabes por qué se debe orar. Ya hemos enseñado, ¿verdad? En esta más de hora que hemos presentado esta enseñanza de lo que significa la oración. Y tú como cristiano, tú como hijo del Señor, debes orar. Debemos orar. Debemos presentarnos delante del Señor con oración. Yo quiero invitarte, como te decía al principio, que la oración es un hábito, ¿verdad? Hábito viene de algo habitual, ¿verdad? Tenemos el hábito, por ejemplo, de bañarnos, el hábito de comer, ¿verdad? Eso no se nos olvida. Entonces yo te quiero invitar a que tú tomes tu agenda, tu teléfono, ¿verdad? Analices el tiempo, ¿verdad? En tu vida cotidiana y veas cuál es el momento que tú le vas a dar al Señor. No para hacerlo de manera religiosa, ¿verdad? Como estandarizado en un horario, pero quiero que tú analices el tiempo que tienes, ¿verdad? Para que ese tiempo que quieres darle al Señor sea no algo improvisado. Entonces, cada uno funciona de distinta forma. Algunos a lo mejor por la mañana funcionan mucho mejor para poder estar completamente concentrados y pueden orar al Señor. A lo mejor para otros es más fácil de noche, no sé, como sea. O de tarde, no sé, tú conoces tus horarios, cada uno somos distintos. Pero yo te quiero invitar, querido hermano, a que dejes de vivir un cristianismo mediocre. Dejes de vivir un cristianismo religioso. Y quiero invitarte a que comiences por acercarte a Dios por medio de la oración. Ya eres salvo, a lo mejor sin duda, ¿verdad? Eres salvo. Pero hoy día comienza a vivir una comunión con el Señor. Comienza a buscarle de mañana. Yo creo que el Señor a muchos de ustedes les ha estado hablando durante esta última semana de comenzar a orar. A lo mejor te estás levantando en la madrugada, ¿verdad? A las 4, a las 5, a las 3, horarios que normalmente dormimos, y el Espíritu Santo a lo mejor te despierta, ¿verdad? Y tú no sabes si a lo mejor es para comer algo, si no sabes qué pasa, a lo mejor despiertas incluso sin sueño. Bueno, eso es una invitación justamente para orar. No tengas duda, incluso aunque no fuera el Espíritu Santo el que te despertó, bueno, aprovecha esa instancia para orar, ¿verdad? Comienza a clamar, ¿verdad? Comienza a interceder. Tenemos razones por las cuales orar. Tienes personas en tus familias por las cuales clamar, para que Dios tenga misericordia, para que si el Señor viene, se vayan con el Señor, ¿verdad? Si esa persona muere en este momento, se vaya con el Señor. Tenemos que orar los unos por los otros. Estás clamando por tu familia, estás orando sin cesar por tu familia, con toda oración, con toda súplica. Estás orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, o solamente lo mencionas nada más ahí en tus oraciones. Bueno, es una invitación para comenzar a hacer bien las cosas. Así que donde quiera que estés, comienza a invocar el nombre del Señor, pero hazlo como un hábito. Yo te invito a que vienes tu agenda y busques un buen horario, un buen momento y un buen tiempo para estar a solas con el Señor. Y el Señor, que ve todo eso en lo secreto, te recompensará sin duda en lo público. Oremos al Señor y démosle gracias. Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor. En esta mañana hemos comprendido, a lo mejor es un tema que decimos, ay, pero si yo la oración, yo ya me la sé, yo sé lo que es la oración. Pero al haber sido exhortados por tu palabra, nos damos cuenta que nos falta mucho. Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos en nuestra vida cristiana espiritual, Señor, desarrollar este hábito que es la oración. Necesitamos, Señor, vivir una vida espiritual. Los afanes, las cosas de este mundo, Señor, nos han llevado a estar desorientados, a estar alejados, Señor, de ti, de tu voluntad, Padre, de nuestra vida. Pero hoy día, Señor, tú quieres tener un tiempo con nosotros a solas. Yo te pido, Señor, que nos puedas ayudar. Te pido que nos puedas bendecir. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores de nuestro tiempo, Señor. Hemos dedicado tanto tiempo a las redes sociales, a ver películas, a tantas cosas, Señor, que no es que sean malas, pero dedicamos tanto tiempo a todo lo demás y no dedicamos tiempo a buscarte, a estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Haznos sentir el peso, Señor, en nuestra vida espiritual de lo que esto significa, Señor. Muchos están debilitados espiritualmente, muchos no tienen fuerza ni siquiera para enfrentar el día a día, Señor. Y esto es la manifestación de nuestra vida espiritual delante tuyo, Señor. Amado Dios, comenzamos una semana nueva, Señor, llena de desafíos, llena de situaciones que tendremos que vivir y afrontar, y necesitamos saber
tu guía, Señor. Vivimos hoy un tiempo en donde el mundo entero necesita una respuesta de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a comprender que la oración es parte también del fundamento de tu iglesia cristiana. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos delante tuyo, Señor, e intercedemos, Señor, también los unos por los otros, Señor. Oro por mi hermano que está débil, Señor. Oro por el hermano que está debilitado, Señor. Amado Dios, ten misericordia. Levántale, Señor, por misericordia tuya, con tu fuerza, Señor, levántale. Oro, Señor, por los enemigos, aquellas personas que nos odian, aquellas personas que por alguna razón, muchas veces injustificada, Señor, tienen sentimientos malos en su corazón hacia nosotros. Amado Dios, oramos para que tú puedas bendecirles, para que tú puedas revelarte a su vida y que te conozcan, Señor, que sanes sus corazones, Señor. Oramos, Señor, por la congregación, oramos por esta iglesia local, Señor, para que tú nos levantes, para que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, que este ministerio, Señor, esta iglesia, Señor, sea un lugar de bendición para muchas personas, Señor. Oramos para que tú levantes en esta iglesia pastores, ministros, Señor, maestros, evangelistas, Señor, personas que quieran adorarte, que quieran servirte, Señor, con un corazón sincero. Oramos, Señor, para que tu obra en todo lugar, en toda ciudad, país, Señor, siempre siga adelante, Señor. Fortalécenos, Señor. Tenemos tantas razones por las cuales orar, Señor, pero hoy día queremos también orar por nuestras vidas, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos permitas ser hombres de fe, hombres y mujeres de oración. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, que durante esta semana podamos comenzar a mejorar nuestra calidad y tiempo de oración contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque te estamos dando las migajas. Perdónanos, Señor, porque no te estamos poniendo en el lugar que te corresponde, Señor, que es el trono de nuestro corazón. Hemos permitido que tantas cosas, tantas situaciones se pongan, Señor, en el lugar que no te corresponde, Señor. ¿Cómo es posible que un celular, un equipo móvil, Señor, un celular esté en el trono de nuestro corazón y no seas tú, Señor? Qué lamentable, Señor, qué miserables somos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta tarde a poder comprenderlo. En el nombre de Jesús, Señor, haznos comprender, Señor, el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Por misericordia, Padre. Oro finalmente, Señor, por las necesidades que puedan existir en nuestro corazón de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Tú conoces cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos y te exaltamos, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. A poner en práctica entonces, hermanos, esta palabra. Y antes de despedirnos, recuerde que este martes, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar durante esta semana, pero el martes vamos a tener nuestro programa Bendecido. Esperamos que los temas técnicos nos acompañen. Así que vamos a tener este martes el Bendecidos, pero el jueves no tendremos el estudio bíblico por temas técnicos, ¿ok? Así que atentos a eso. Y el próximo domingo a las 10:30 estamos acá reunidos. Lo último, por favor, quiero ser muy enfático en esto, en el aviso que les di a los hermanos. Por favor, díganme, ahora al terminar, por favor, no se distraiga. Al terminar esta transmisión, todos los hermanos hombres, díganme, ¿quiénes van a poder estar este sábado? En el caso que volvamos a la fase 3, ¿verdad? Y que podamos venir acá a la iglesia, ¿quiénes pueden venir este sábado a partir de las 9 de la mañana para trabajar? En el caso que no pasemos a la fase 3 y mantengamos en la 2, se va a suspender la actividad. Pero yo necesito saber con quiénes contamos para organizar con tiempo los materiales, los trabajos. Así que, hermano, por favor, ya sabe usted la razón. Nuestra iglesia no va a poder ser abierta porque está todo desarmado acá hasta que podamos terminar gran parte de lo que es el trabajo de la construcción. Así que yo les paso esta responsabilidad, ¿ok? Hermanos, ¿quiénes entonces se anotan para este día sábado? Ahí me dejan entonces sus nombres para poder contar con ustedes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande para todos los que nos están viendo. Y ahí los dejamos entonces un ratito para que se saluden. Déjenos ahí un mensaje desde donde nos está viendo y saludémonos, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, un abrazo grande en el Señor. Muchas gracias, querida Silvana, por tu ayuda. Muchas gracias, Silvana, por tu trabajo ahí en el computador. Bendiciones para todos. Saludos a todos mis hermanos que están ahí en sus casas y somos bendecidos. Amén y amén.
Gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ahora dile: te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Por ti estamos aquí, Señor. Di conmigo: como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Vamos a volver a decirlo, cántalo conmigo, dile a él: como el hijo ausente, así Señor, que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Dale gracias. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Dale gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Dale gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Aquí. Estoy aquí por tu amor. Dale ese aplauso que él se merece por su amor, mi hermano. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Señor. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí.
¿Cuántos están agradecidos con Él que puedan decirle: te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Díselo una vez más: te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí, por ti estoy aquí. Dale gracias con tu corazón. Gracias Jesús, con todo nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Dale otro aplauso fuerte a Él de agradecimiento. Gracias, bendito Señor. Hola queridos amigos y hermanos, soy el pastor Rubén Estrada de la iglesia Casa de Oración Padre Hurtado en la ciudad de Santiago de Chile. Es tiempo de quedarnos en casa, confiar en el Señor y ser prudentes. Junto al equipo de multimedia de nuestra iglesia local, los queremos invitar cordialmente a sintonizar nuestra radio online. Hemos preparado una programación con cánticos y alabanzas al Señor que edificará nuestras vidas. También podremos instruirnos en la palabra del Señor a través de las distintas series y estudios bíblicos que hemos preparado para compartir con ustedes día a día. Todas nuestras reuniones son transmitidas en vivo y en directo a través de nuestra radio online en www.casadeoracion.cl. Búsquenos en las redes sociales como Casa de Oración Padre Hurtado y suscríbanse a nuestros canales oficiales. Los animo en el Señor, hermanos, a que no olvidemos que Dios tiene en control nuestras vidas y su plan y su propósito en nosotros es perfecto. Junto con mi familia les enviamos un cordial saludo en el amor de Cristo. El profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 6, nos invita a que busquemos del Señor mientras puede ser hallado. Hoy es un perfecto día para buscar del Señor más y más. Que Dios les bendiga. Es tu gracia, Señor, y tu misericordia. Es tu gracia, Señor. Vamos a decirle con todo nuestro corazón al Señor. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Dile otra vez. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, sí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Adorarte a ti, Señor. Vamos a decirle: mis ganancias las pongo delante de ti.
mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Vamos, díselo otra vez. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Vamos, dile. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Vamos, levanta tus manos y díselo otra vez. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Vamos, levanta tus manos y díselo. Es tu gracia sobre mí que me sostiene. Es tu gracia sobre mí que me sostiene, Rey. Aquí estoy sostenido por tu gracia, Rey. Aleluya. Oh, levanta tus manos y adórale. Eres tu gracia, Señor. Me sostienes, yo estoy aquí por ti, solamente por ti. Vamos, dile con tu corazón, adórale. Es tu gracia, Señor.